Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Le digo que estaba meditando hoy, tuve una reunión, hoy me invitaron a hacer una oración en un lugar público en la mañana y donde en los Estados Unidos se está llevando a cabo las elecciones y diferentes tipos de personas están buscando, ah, pues le llaman el apoyo de Dios, pero realmente lo que quieren es la voluntad de Dios. Aunque muchos no saben interpretar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Acuérdate que la Biblia nos enseña desde la perspectiva de lo que está conocido a lo desconocido, ¿sí? Nunca te lleva de lo desconocido a lo conocido. ¿Por qué? Porque no conocemos las cosas que pertenecen al Espíritu. Las cosas que pertenecen a la voluntad de Dios, las cosas que son planes y voluntades de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros no nos percatamos de esa realidad, nos quedamos en nuestra realidad. Y nos quedamos en nuestra realidad porque no hemos experimentado en madurez, en edificación, en nuestras propias vidas interiores, las cosas que pertenecen al Espíritu. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Bíblicamente el apóstol Pablo le dijo, en oídas te había oído, le dijo. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Dios, dice, pero ahora sé quién eres. ¿Sí? Ahora supo que tuvo una experiencia con Dios y se dejó edificar como hijo de Dios. ¿Sí? Vemos la historia de él y nos deja impactado en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esa experiencia que tuvo con Dios no fue una experiencia de religión, fue una experiencia de una relación, de una vida nueva. Amén. Todo el que tenga un encuentro personal con Dios genuinamente y que se edifica genuinamente por Dios, va a lograr cosas extraordinarias. Sí, hay un versículo que a mí me impresiona mucho en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cosas qué? No, grandes. Diga grandes. O sea, el plan de Dios nunca se anda cabalando para sus hijos. Cosas grandes y ocultas, pero que tú no conoces. Y el tú desconocerlas, pues tienes un problema. Y yo también. ¿Por qué? Porque si yo creo que lo que yo creo es la verdad, tú peleas tu verdad. ¿Sí? Pero cuando tú dices, no, se me ha revelado a mí que la verdad de Dios es la verdad de Dios en mí. ¿Sí? ¿Y cuál quieres vivir? ¿Tu verdad o la verdad que no es de Dios? Ahora, vemos dos dimensiones en la Biblia, el hombre natural y el hombre espiritual. ¿El hombre qué? Natural y espiritual. ¿Sí? Ahora, dentro del hombre espiritual hay el hombre carnal. O tiene a Dios, pero aún opera en las cosas que pertenecen al mundo. Entonces hay tres tipos de hombres. El carnal, el natural y el espiritual. Amén. Porque tenemos muchos salvos, pero carnales. Ahora, ¿cómo puedo desglosar en breve o en cortito qué es la carne? ¿Sí? La vieja naturaleza. Así es sencillo. No es la cerveza helada ni cosas de eso, no. Es la vieja naturaleza. Que el fumar. Es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es chismosa. Se mortifica.
¿Se qué? Porque no tiene confianza en Dios. No porque, ¿sí o no? ¿Sí? Y se usa tan típico, a mí en lo personal, ¿será que yo soy muy sangrón? Me dicen, no se mortifique, y a todos les contesto lo mismo. Tengo 15 años enseñando que no se mortifiquen, le digo. ¿A qué vino Jesús? A darnos una vida nueva. Entonces, la vida nueva no es mortificación. ¿Y por qué, pastor, me mortifico? Yo no quiero mortificarme. Porque te tienes que edificar dentro del reino de Dios. Yo siempre uso un versículo y te voy a invitar a que lo usemos ahorita. Pero primero, antes que nada, vamos a Judas. Este versículo hizo eco en mí hace unos días. Y lo puedes encontrar y puedes decir gloria a Dios. Aleluya. Si no lo encuentras, puedes ir al libro al índice y ahí lo vas a encontrar. No se te va a perder. Es un libro muy cortito. Ahí en el capítulo, pues es el único capítulo, versículo 20. ¿Estás ahí conmigo? ¿Estás conmigo? Judas 1:20. ¿Estás ahí conmigo? Aleluya. La escritura nos enseña, dice, pero vosotros, amados, edificados, edificados sobre vuestra santísima fe. Amén. Dice la escritura, orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Tú este día puedes activar la habilidad de obedecer a Dios. Qué bueno que te da gusto. ¿Sí? Tú puedes activar la habilidad para obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué tú la puedes activar? Porque puedes dejar a Dios operar en tu vida. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice la escritura, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Amén. Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo te vas a edificar? Orando, sí, pero en el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora, si usted dice, bueno, para empezar yo no hablo en lenguas, yo no tengo ese don, yo no opero en ese don, ¿sí? Esto es para el que tiene a Cristo en su corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? Si usted tiene a Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, en su corazón, lo tienes porque creíste en Él. La razón de que tú lo tienes es porque tú creíste en Él. Y el que creyese y fuese bautizado, será salvo. Así que si aprovecho, si hay alguien que está aquí, que cree en Jesús y no está bautizado, pues le recomiendo que se bautice. ¿Por qué? Porque el que creyese y fuese bautizado, será salvo. Amén. Diga gloria a Dios. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios fue inspirada por Él para que tú vivas espiritualmente, realmente bien. Dios nos vino a dar vida. Ahora, esa vida no era la vida que teníamos antes. Nos vino a dar vida espiritual, una vida nueva. Que la vida espiritual fue la creadora, ¿sí? Por el Creador. Nosotros no creamos, ya está el Creador. Él nos hace partícipes de su creación. ¿Entiende eso?
Ahora, si nosotros somos autorizados por Dios para ser partícipes del Creador en lo que Él creó, ¿sí? Quiere decir que todo lo que Él creó, yo puedo ejercerlo. ¿Entendió? ¿Sí? Una vez entré en una reunión yo con le dan unas banditas, ¿no? A ciertas reuniones especiales. Y al que trae la bandita quiere decir que ya pagó o está autorizado, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero el que no trae bandita anda de bandido. Algo anda mal. Entonces yo agarré la bandita, me la echo a la bolsa y voy entro, ¿no? Y me dicen, hey, ¿y tú qué? Ah, ok. Enseñé la bandita. Me dijeron, póngasela. Sí, para eso te la dan. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si, no, yo no me gusta? Tú no respetas las reglas de ahí. Sí, y te pueden decir, ¿sabes que tú estás violando las reglas y no podemos por tu caprichito perder o desenfocarnos por lo que tú quieres hacer? ¿Lo entiendes eso? Ahora, déjame decirte, ¿tú sinceramente estarías de acuerdo que alguien nos sacara de un lugar así porque no quiso ponerse la banda? ¿Sí? ¿A poco sí estás de acuerdo? ¿Dónde está tu corazón, hermana? Tan sencillo como es una responsabilidad. ¿Sí me explico? ¿Sí entiende? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, trae la bandita, hermano. Amén. Diga, traigo la bandita. ¿Sí? Y puedes decir, mira, por esta bandita, simbolizando así, puedo creer. Porque creí en Él. ¿Sí? Fíjate bien lo que vamos a aprender hoy. Es muy importante esto. Una vez más, vuelve a leer conmigo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Diga, santísima fe. Sí, ahora vamos a hacer un pequeño bosquejo sobre la Biblia o la manera como la Biblia nos habla en diferentes circunstancias o situaciones. La Biblia nos habla, el labrador salió a sembrar. ¿Sí? Son como la Biblia se expresa. Y se está refiriendo a quién? Pues al que tira la palabra. ¿Sí o no? Pero la Biblia lo interpreta, el labrador salió a sembrar. ¿Sí? Y nosotros entendemos el lenguaje. ¿Sí? ¿Hasta cuándo lo comenzamos a entender? Cuando comenzamos a creer y cuál era el propósito de ese labrador. ¿Sí? Otro ejemplo, el pescador usó una red para pescar. ¿Sabe de qué está hablando? De las almas. ¿Te fijas? Pero la Biblia sí se interpreta. ¿Sí? Pongaos vuestra armadura. ¿Sí? ¿De qué se está hablando? ¿De una armadura? No. Pero se está hablando de cómo tú puedes vivir, ¿sí? Parando todos los dardos del enemigo. ¿Cuántos? Todos los dardos. Todos los malos pensamientos tú los puedes parar. Todas las malas actitudes tú las puedes cambiar. Todo el mal proceder tú lo puedes destruir. Yo ay Señor, vale más que se los diga, porque los amo. Voy a tratar de ir directo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, una vez estábamos pelando un coco. ¿Y cómo tiene paja el coco? Nomás para un coquito. ¿Sí entiendes? La religiosidad ha hecho poner mucha paja. ¿Y sabes qué? Está en el coco. Vale más que te deshagas de ella. Porque lo único que te da vida es el agua viva. ¿Sí? Es tiempo de derribar todo argumento. ¿Por qué? Porque tú necesitas ahorita cómo estar pensando y cómo estar actuando y cómo estar viviendo de la manera correcta. Amén. Segunda de Corintios dice en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo,
Diga nueva. Eso te da a ti la razón para que tú, siendo nueva criatura, te da argumenta a ti que tú puedes ser edificado, diga edificado, ¿sí? En una fe santa. No la fe que hablan los hermanos. Tengo fe, pero espero en Dios que sí suceda. No, esa no es fe. Esa es esperanza. La santísima fe es lo que Dios dice en su palabra. La nueva criatura, la nueva criatura es la única que se puede edificar en la santísima fe. O sea, ahí saca de la ecuación la mente carnal. Vámonos para afuera. Y opera la mente espiritual. Ahora, ve el calibre que tiene la mente de nosotros. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y no te da gusto? Pero está en el hombre interior. No está en la mente exterior. O en la mente carnal. En la mente carnal tú vas a seguir opinando, hablando, diciendo y actuando en base a los deseos de la carne. O, como les dije ahorita, de la vieja naturaleza carnal. Pero Dios quiere que te edifiques en la santísima fe en el hombre interior. Amén, aleluya. De esta manera tú puedes separar lo que es carnal y lo que es espiritual. Ante los ojos de Dios lo único que te va a dar fruto es lo que edifiques en la espiritual. ¿Quieres ver algo grande en tu vida? ¿Sí? ¿Quieres ver algo grande en tu vida? Tienes que edificarte en la santísima fe. ¿Dice que el pastor te va a edificar? Ahí va el pedazón de paja del coco, ¿no? Ay, pues, no me hable el pastor. Sí. No me eche porras. No, si no somos porristas los pastores. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ve, el hombre que se edifica sigue. Sigue a Jesús. Dice, edificaos en la santísima fe, en el Espíritu Santo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Ahora, si tú ves claramente en Gálatas 4, lo vas a ver. Gálatas 4, quiero que lo vayas viendo porque de esa manera tú puedes decir, la Biblia dice, no el pastor. Ahora, la Biblia misma tiene su propia interpretación. Nadie puede interpretar si no es por el Espíritu Santo. Puede dar su opinión, pero no la interpretación que Dios dice. ¿Por qué? Si la persona es cristiano, pero anda en la carne, es carnal, va a darle una interpretación a la Biblia. Pero el hombre que anda en el Espíritu, ¿sí? Va a interpretar la Biblia. Aquí puedes estar, gracias a Dios por los servicios que podemos, la tecnología que tenemos hoy, que si tú ves un hombre en el Espíritu dando una enseñanza de un versículo bíblico y ves a otro de otra nación dando una enseñanza del mismo versículo, pero también está lleno del Espíritu Santo, verás qué curioso, hablan lo mismo. Porque interpretan lo mismo. Pero agárrate a alguien carnal. Otro, te da otra versión. Por eso hay mucha gente que te habla de un versículo, de una cosa y otra cosa y otra cosa y otra. Son diferentes carnales, diferentes ideas. ¿Sí? Pero la verdad es una y la interpretación es una.
Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6. ¿Estás en el 6? Por lo cual sois hijos. Por lo cual sois hijos, diga hijo. No somos bastardos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Qué envió? El espíritu de su Hijo. Si tú no estás consciente de que el espíritu de Cristo está dentro de ti, tú no vas a operar en la perfecta voluntad de Dios. Diga, es el espíritu de Jesús. No está hablando de tu espíritu. Está hablando del espíritu de Jesús. ¿Sí? Léelo con mucha delicadeza porque son cosas claves en nuestras vidas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Dios envió a vuestros corazones. Si no eres hijo, no envió nada. ¿Y qué necesito yo para ser hijo? Pues leer Romanos 10:9 y darte cuenta que si no abres tu boca y lo confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, pues nunca vas a tener salvación. El que confiesa con su boca y cree con qué? Que Jesús es el Señor, será salvo. Amén. Y por cuanto sois hijos, ¿somos o no somos? Somos. ¿Sí? No más porque soy hijo de Dios, Dios envió. Nadie le dijo, a mí no, o a ellos no, o medio nomás. Tú tienes el Espíritu de Jesús completo en tu vida. Amén, aleluya. Y Jesús sigue siendo el mismo. De hoy y de siempre. Y es lo que yo me pregunto, ¿por qué hay tantas religiones? Si es el mismo Jesús de ayer, el mismo espíritu de Él lo tengo yo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es muy fácil. Y lo vamos a entender de una manera práctica. Cuando Jesús confronta a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen quién yo soy? ¿Sí? Pedro, a conclusión le dijo, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. ¿Sí? Y le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Te lo hizo saber mi papá. Y yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Si tú te tienes que edificar en la santísima fe por el Espíritu Santo y Cristo es la roca, imagínate estar fundado en Pedro. Es un horror, perdón, es un error. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo. ¿Sí? Nadie, o sea, el que diga, para mí la roca es Pedro, es decir, Cristo no es Dios. ¿Sí? O sea, es tan fácil comprenderlo y entenderlo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la revelación que recibió Pedro, dijo, y yo también te digo, Pedro, que sobre ese sistema de revelación yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿por qué Dios quiere Él edificar su iglesia? Nosotros somos la novia, nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Porque el mismo espíritu de Él que está en ti te va a hablar a tu espíritu. Una vez más, aquí nada como los walkie-talkie, ¿te acuerdas de aquellos radios? Bueno, no, eso nos enseñaron sectas. Hermano, tienes que meterte en ayuno, en oración para oír la voz del Santísimo Dios. No, pues si tú tienes al Espíritu Santo, tienes al Espíritu de Jesús y tu espíritu tiene vida nueva, ¿por qué interferencia? ¿Por qué hay interferencia? ¿Por qué no te habla el Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón? Te dije ahorita, destruye la paja del coco. Si tú no la quitas, no vas a beber de aguas limpias. Y vas a llegar a último día, el momento de tu vida, y vas a morir. Te vas a dar cuenta cuando llegues al cielo así.
¿Qué tan fácil era? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Qué tan lejos está Dios de ti? Si estás en Él. ¿Dónde está Betsy? ¿Qué tan lejos está tu baby de ti? ¿Y él de ti? Ándale. Está en su vientre. Tú está en tu espíritu. ¿Ves? ¿Dónde está? ¿Y qué crees que quiere Dios que se edifique con la santísima fe? Tu espíritu. Edificado sobre la santísima fe por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, no puedes sacar de la ecuación al Espíritu Santo. Y tú me podrás decir, pastor, pero yo no oro en lenguas. Te voy a decir la razón por la cual mucha gente no habla en lenguas. Porque no cree. Porque si tú crees en Cristo, amén, que por tus llagas fuiste curado y que Él pagó por tus enfermedades y por tus dolores, por tus sufrimientos. Si tú crees en Cristo, el que pagó en la cruz el precio de la redención para que ahora tú y yo pudiéramos ser templos del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Aleluya. Si tú crees en Cristo, dijo claramente la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán manos y los enfermos, y en mi nombre, y hablarán nuevas lenguas. ¿Y sabes qué? Por tener tanta paja, ¿no hablan en lenguas? Están esperando que haya una tembladera, un terremoto de 7 grados. No te sientas mal si hay alguien aquí que no habla en lenguas. Ponte contento. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo voy a hablar en lenguas. ¿Cómo te vas a edificar en la santísima fe por el Espíritu Santo? Y la herramienta que Dios usa, el don de hablar en lenguas, es para edificación y no la tienes. ¿Cómo te vas a edificar? ¿Hello? ¿Cómo? Por eso tenemos unas organizaciones religiosas edificados en la religión, en Pedro, no en Cristo. Cuando Cristo es la roca. Tú encuéntrate uno edificado en Pedro y niega la Biblia. Los 10 monos son de ahora y que empiezan con sus rollos. Y empiezan con tantas cosas. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. ¿Tienen salvación? Sí. Son carnales. ¿Qué es ser carnal? No se te olvide. La vieja naturaleza. ¿Qué es ser espiritual? La nueva naturaleza. Andar en el espíritu. Ahora, como los veo tan contentos, ve conmigo. Aleluya. Sí, ve conmigo. En Efesios 2. Efesios 2. Take your Bible. ¿Estás ahí? Efesios, ¿qué dije? 2. Versículo 22. ¿Vas conmigo o no? Ok, vamos a leer la Biblia. Dice en Efesios 2:22. Usa el índice, es más fácil.
y cuadernos para que escribas, porque notas se pierden. Los papelitos se pierden. Y le digo, fue el papel que escribí en la iglesia. Y ahí anda rodando el papelito. ¿Y dónde paran los papelitos? Ahí. Aleluya. ¿Lo está diciendo por mí el pastor? Sí, por ti. Sí, pues. Efesios 2, ¿qué dije? 22. Si te da la gana, edifícate sobre el fundamento de los apóstoles, dice el 20. Me equivoqué. Pero vamos a empezar todos desde el 19 para que se ponga más emocionante. Dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No somos qué? Extranjeros. ¿Sí? Somos del reino de Dios. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabes lo que es ser familia de Dios? Ser copartícipe de la naturaleza de un Dios omnipotente, omnisciente. Estar en su reino. Y poderme mover en su reino con libertad. ¿Por qué? Porque tengo su espíritu conmigo. Donde sé que ni el diablo ni sus demonios pueden pararme. ¿Por qué no pueden? Porque es como decir, nunca les tocó ver una bastarda fotografía jugando unas vencidas Jesús y el diablo. Una vez la vi en Facebook y dije, lo que es la muerte espiritual, qué triste. No hay comparación. Fue derrotado el diablo. ¿Sí me explico? Ok, si tienes el Espíritu de Dios tendrá power. Pero necesitas creer. Sí. Amén. Mira lo que dice el 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo, ¿quién? No dice Pedro, ¿te fijas? Es Cristo. Él es el fundamento. Sé que esto lastima a mucha gente por la paja del coco. Pero el fundamento nunca va a cambiar. Amén, aleluya. Nos guste o no nos guste. ¿Sí? Me encuentro con personas tan raras o tuve que estar con una persona que me dice, yo soy humanista. ¿Y qué me vio cara de chango? ¿Qué le dije? Yo también soy humano, oiga. Y se me queda viendo el Señor. Hoy me pasó eso. Se me queda viendo el Señor. Como sabía que yo era pastor y que iba a orar en ese lugar. Como diciendo, yo traigo también mi bandera, ¿no? ¿Sí entiendes? Son personas que andan perdidas. Y me dice, ¿qué religión eres? No, le digo, yo pertenezco a la familia de Dios. Soy conciudadano del reino de Dios. El que le dijo al sol quisiera, le dije, y a la luna. Por eso los perros ladran, le dije, porque los hizo para ladrar. Imagínate un perro, miau. Aunque tú no lo creas, el mundo sí está tan volteado. Está esperando que un perro ladre como gato. Miau. Están tan aferrados en sus ideologías que nomás les toca su ídolo o su ideología. Pero bienaventurado el que le cree a Dios. Aquí no tenemos que discutir con ellos. Simplemente pues no va a cambiar. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pues dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero fíjate cómo lo dice, que tú te edifiques.
Tú te tienes que edificar. Es que apenas tengo 13 años, tengo 12 años. Ya sabes leer, sí, edifícate. No, pues que ya estoy muy vieja para esto, pues con más razón. Edifícate. Oh, créelo, créelo. Si no te edificas en la santísima fe, no vas a crecer. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está Emanuel. Yo no le puedo prestar el carro a Emanuel, porque él no está facultado para conducir. No digo que no puede manejar, sí puede manejar, pero no está facultado conforme a las leyes de tránsito de los Estados Unidos de Norteamérica para que el niño vaya por el freeway. Hay niños hábiles que lo pueden hacer, pero eso no quiere decir que está permitido, ¿no? ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? En el reino de Dios, que todo es perfecto, que todo es santo, ¿sí? ¿Por qué quieres manejar si no te has edificado? ¿Por qué quieres caminar en lo sobrenatural si no te has edificado? Es que no tengo tiempo. Ah, pues échale ganas. Tienes que agarrar tiempo y dedicar tiempo, constancia, perseverancia, tiempo de lectura, tiempo de comunión con Dios, porque estoy edificando mi vida espiritual. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Ahora ve esto el 21, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros venimos a ser como piedras vivas que edificamos el templo. ¿Sí? Como decía hace rato, hablaba del sembrador, salió a sembrar. ¿Cómo interpreta la Biblia cosas? ¿Sí me explico? Cómo la armadura de Dios, poner la armadura de Dios. La Biblia interpreta de una manera que el espiritual va entendiendo las cosas que pertenecen a lo espiritual. Nosotros como espirituales tenemos que entender que somos como piedras vivas, que se edifica el templo de Dios. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Pero tú te tienes que edificar. Porque la palabra de Dios nos enseña y edificarnos. Pero dijimos ahorita que por medio del Espíritu Santo. Sí, lo leímos ahorita. En Romanos capítulo 8. Diga gloria a Dios. Romanos 8. Tienes que aprender este principio. Aleluya. Romanos 8. Yo trato de ayudar a personas a que se transformen sus vidas, pero no puedo edificarlos a ellos, por ellos mismos. Y eso es lo que he visto, que mucha gente nunca disfruta como estilo de vida lo que debemos de disfrutar por parte de la voluntad de Dios, por no edificarnos, ¿sí? Dice la Escritura capítulo 8, versículo 26. ¿Estás ahí conmigo? Dice la Escritura, de igual manera el Espíritu, diga el Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Vamos a suponer, estás pasando por una situación X. ¿Sí? ¿Vas a meterte al problema o te vas a parar antes del problema? Exacto. Cuando algo ya no está procediendo bien, tienes que parar y orar en el Espíritu para que la edificación continúe. ¿Sí entiende? ¿Por qué? Veamos esto. Y esto lo encontré a raíz de mi experiencia como pastor. Las personas vienen a buscar de Dios cuando tienen el problema. Porque las doctrinas así enseñaron. Y el Señor dice, no, yo soy templo. Tú eres templo mío, edifícate. Donde tú dices, y estas señales seguirán a quién. Y luego, ¿qué dice? ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios y vienen cargados de demonios.
No, está volteada la cosa. La vida en Cristo Jesús no es religión. Somos seres conciudadanos del reino de Dios. ¿Sí entiende? Toda la iglesia fue llamada para ser edificado por igual. Todos tenemos la responsabilidad. Y aquí nos dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Diga nuestra debilidad. Dios no está desenfocado en que no existen debilidades en nosotros. Pero dice, hey, tengo la potencia para salir de esa ¿sí? Anoche tocábamos un tema yo y mi esposa y lo quiero hablar porque lo voy a hablar y me voy a aferrar a él porque creo que es mejor. ¿Qué es mejor? ¿Que tú lo hagas o que Dios lo haga? Exacto. Porque tocábamos el tema yo y mi esposa de que hay ministros que dicen que hay que pagar el precio. Entonces, ¿lo que hizo Jesús en la cruz no se acabalaron o qué? Ahora, yo respeto lo que quieren decir con ello y lo que quieren interpretar. Pero dice la palabra de Dios que Cristo pagó en la cruz por todo. Y esa es mi manera de pensar. Y yo creo que prefiero que el Espíritu, ¿sí?, en mi debilidad me ayude. ¿Sí? Porque aquí está. ¿Sí me explico? Es como diciendo al Espíritu Santo, yo voy a pagar el precio, tú no te mortifiques. Esa es para mi manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque estoy edificando el hombre espiritual o el hombre carnal. El hombre espiritual. ¿Sí? Yo quiero edificar. El hombre carnal siempre va a tener la misma naturaleza, la vieja. Suéltale la rienda a la carne y verás a qué bar te va a ir a parar. Oh, perdona, ¿a qué estado te va a llevar a parar? Porque los deseos de la carne son enemistad del espíritu. ¿Entiende eso lo que estoy hablando? Entonces, yo prefiero a enfocarme en esto, en lo que dice en el versículo 26, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con el don de lenguas. Cuando tú oras en el Espíritu. ¿Y qué tengo que hacer para hablar en lenguas? Pues hablar. Porque tú crees en Jesús. Yo he conocido a personas que oyen el mensaje y dicen, yo quiero. Una vez me tocó ministrar a una mujer aquí en la iglesia que tenía muchos años. Me dijo, tengo 8 años orando para que el Espíritu Santo me llene. ¿Cuántos? 8. Santo, le dije. Le dije, voy a poner mis manos sobre ti. Cuando yo las ponga, hablas en lenguas. ¿Quién es el que bautiza en lenguas? Jesús es el que bautiza. Jesús es el único que bautiza en el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es bautismo? Sumergirte. Estar sumergido en Él. ¿Sí? Hay dos tipos de sumergimiento. Párate abajo de una cascada de agua. Estás sumergido bajo el agua. ¿Sí? Y otra es que tú te metas en una pila de agua. ¿Puedes verlo eso? Bueno, ¿cómo vino Jesús? ¿Por fe? ¿Como cascada? ¿Sí o no? ¿Y cómo crees que viene el bautizo? ¿Igual? ¿Sí? A Jesús sí, las lenguas no. Tan sencillo como eso. Oré por ella, puse mis manos y habló en lenguas. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que no creen. Claro y preciso. Y dice aquí que el Espíritu Santo, dice el 27, perdón, el 26. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Dice, intercede por nosotros. Nosotros somos los que abrimos la boca y hablamos, pero Él intercede por nosotros. Nosotros abrimos la boca, pero Él es el que intercede.
¿En qué? En tu debilidad. Te comienzas a orar en el Espíritu, ¿sí? Inmediatamente el Espíritu Santo lo comunica al Padre y lo comunica con Jesús. Y dicen, una brigada de ángeles para vámonos. Vamos a levantar santos en diferentes lugares del mundo que saben oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no ha venido a tu espíritu que te dice, levántate a orar por esta persona? ¿Sí? ¿Cuántas veces vienen esas? Nos han dicho más la gente carnal, ¿no? El sexto sentido de la madre. No, ¿qué sexto sentido de la madre? Es el espíritu. ¿Sí? ¿Sí entiende? Porque si le damos rienda suelta a los sextos y al séptimo, vamos a andar como en el 280. Sí, están como las avenidas y las calles de Phoenix, ¿no? No se acaban. Ya van en las 700 y pico ya. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? El Espíritu Santo es maravilloso. Ahora, ¿cómo? Edificarnos. ¿Cómo? Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Y si tú dices, ¿cómo si puedes creer en una Tylenol que quite el dolor? Y no puedes creer que es de Dios que hables en lenguas. Yo no entiendo eso. ¿Ves la paja? Mucha paja. Es que el Tylenol hace de volada, hace reacción. Y las lenguas también. El Espíritu inmediatamente intercede por ti. ¿Sí? Pregúntale a alguien que siempre está adicto a los Tylenol, verás. ¿Qué pasa cuando no te lo tomas? Pues empieza a temblar. ¿Te imaginas que nosotros por no orar en lenguas empezáramos a temblar? ¿Entiende lo que estamos hablando aquí? El tiempo se nos fue volando. No lo puedo creer. Ve a Primera de Pedro por último. Porque ya me hicieron pip, pip. Capítulo 2, rápido, versículo 4. Amén. Es una realidad edificarnos. Y es todo lo que quise enseñarte. Tú edifícate. Ora lo más que tú puedas. Manejando, bañando, cocinando. ¿Sí? Y más ahora que hay máscaras. Y luego esas cositas que se ponen aquí, creen que vas hablando por teléfono. Y si te preguntan, ¿qué idiomas hablas? El mejor y el eterno, dile. Nomás me está oyendo el Espíritu Santo. Aleluya. Úsalo, en serio, úsalo. No esperes el problema. Cambia el sistema. Que podemos pasar por debilidades, sí. Que hay circunstancias críticas, sí. Pero inmediatamente oras a Dios en el Espíritu y te quedas en paz. Y de repente, verás qué curioso, suena el teléfono. ¿Sabes qué? Estoy pensando en ti y Dios me puso que orara por ti. O ¿sabes qué? No sé por qué, pero necesito yo ayudarte a hacer esto. O sea, no sabemos, pues, en qué situación estás, ¿no? Hay personas que necesitan radicalmente cambiar totalmente su vida de la dimensión natural, carnal, a la dimensión espiritual. Porque han vivido muchos años de cristianos, pero en la carne. Nunca se edifican. Porque su denominación les dijo que las lenguas no son de Dios. Otros porque no está el requinto. Tin, 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 tin. No tienes que estar emocionado. ¿Sí? Tú no llegas a comprar una hamburguesa en inglés, ¿no? I need double cheese. No. En a shake. Chocolate shake.
Tú hablas tu inglés, ¿no? Tal vez no sea muy bueno el inglés, pero te aseguro que sales con tu hamburguesa de ahí. A lo mejor saliste con lo que no querías, pero dije, esa hamburguesa. A mí me pasó. Total, quita el hambre, dije. Por no saber hablar el inglés. ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué para hablar con Dios, ir contra las debilidades, tienes que estar temblando? Es una comunicación. Edificados sobre vuestra santísima fe. En el Espíritu Santo. Y eso es orar en el Espíritu. Porque hay una diversificación de necesidades en todos nosotros, espiritualmente hablando. Hay gente que está, aquí no, a las redes sociales, que tal vez se quieren hasta suicidar. Y son cristianos. Entiéndelo. Gente que quiere usar a los cristianos que son llenos del Espíritu Santo con propósitos como que, porque tienen un concepto que todos los cristianos somos igual. Es que son cristianos, o sea, el hombre carnal te califica igual porque no entiende. Pero Dios dice, un pueblo santo. ¿Sabes qué es eso? Ser santo, no fanático, ni tampoco que te prestes para las cosas que a Dios le dan asco. Cuida tu edificación. ¿Por qué? Mira lo que estamos leyendo, por último, Primera de Pedro, y ahí voy a volver a empezar, fíjate. Primera de Pedro 2:4, dice la Escritura, acercaos a Él. ¿A quién? Y luego dice, ¿piedra qué? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Y luego dice el 5, vosotros, ¿sí estás ahí? Vosotros también como qué? Como piedras vivas. ¿Ser qué? Como casa qué? Espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Amén. ¿Aceptables a quién? ¿Por medio de quién? Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Nosotros somos piedras vivas. El Señor contempla tu vida espiritual. O sea, lo que te quiero concluir es decirte, no te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Dices tú, nadie va a saber que yo hablo en lenguas mejor, si no es que andes tocando trompeta. ¿Sí me explico? Hay gente que dice, ay, me da vergüenza. Síguele con la paja. Deja. Sí, lo que cuenta es el coco. Ahí está la agüita. Lo que importa es lo que te edifica. Yo te reto, yo reto a cualquiera que esté aquí. No importa que tengas 12 años, 14 años, 10 años, 50, 80, 90. No es la edad. En el espíritu no hay tiempo. El tiempo es relativo. Somos eternos. Tan eternos que ya existíamos antes de la creación. Nomás llegamos a usar este cuerpo. Y ahí vamos, como extranjeros de esta tierra. Pero para Dios no somos extranjeros. Somos conciudadanos. Entonces Dios dijo, mientras ustedes están en esta tierra, yo te voy a dar provisión. En toda tu debilidad te voy a dar la provisión. O sea, la potencia máxima. Pero si no abrimos la boca, si no oramos, yo te empecé diciendo algo. De lo conocido vamos a lo desconocido. ¿Y cómo es que vas a vivir?
Pues de lo que conociste ahorita de la palabra, te va a llevar a aquellas dimensiones desconocidas y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cómo lo va a hacer si tú no crees en Él? La iglesia tenemos que despertar, no para ser fanáticos o religiosos, no, sino para llevar la solución. ¿Cuál es la solución? Pondrán las manos de cualquiera. El hombre que pone manos y sana a personas creyó en el Señor. ¿Entiende? Una vez un hermano que venía aquí a la iglesia fue a visitar unos parientes, estaba muriendo un tío y dijeron, no, pues vénganse para que se despidan de él. Y de repente dice, me entró el deseo de orar por el tío. Y oró por el tío. Y pasaron las semanas y el tío pues no hablaban al velorio. Se desesperó el que oró y habló. ¿Cómo está el tío? No, pues anda trabajando. Pues si fuimos porque se iba a morir. No, pues cuando tú rezaste, dijo, se alivió. Dije, hay que orar por este. Hay que orar por él. Y hay que orar por él. ¿Por qué? Porque las señales siguen a los que creen. Si tú no, en serio, el mismo Espíritu de Jesucristo que está en ti, está en mí. Pero la diferencia es en que tú te edificas. ¿Te edificas? Si tú te edificas, síntoma número 1 de la edificación, se activa la obediencia. Santo. No puedes decir, soy maduro y te comportas como un niño. Sonríele que Cristo le ama. Y todo se soluciona. ¿Por qué crees que el Señor Jesús dijo, venid a mí, el que esté cansado? No dijo, yo voy a ir tras de ti. Venid a mí, el que esté cansado y agobiado. ¿Yo lo voy a hacer qué? Ahora, si tú viniste a Cristo, ¿por qué estás cansado? ¿Por qué no te cuadra la vida? Porque no quieres dejar una disciplina hasta que entres, hasta que te edifiques. No puede haber obediencia sin edificarte, sin madurez. Porque la naturaleza del hombre nacido de nuevo es obediente. Ya está ahí. ¿Cuáles son el fruto del Espíritu? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. No es fe, fidelidad. Esa es la versión original. Entonces, ¿son del Espíritu o son tuyos? Entonces, si el Espíritu mismo está en ti, ¿por qué no operas con ellos? Tú levántate cada mañana y Señor, en tu nombre me voy a edificar. Empieza orando, tal vez 2 minutos en lenguas. A mediodía, ora otros 2 minutos. Tal vez tú puedas fluir más. 1 hora, media hora. Pero como vayas fluyendo, vas a empezar a darte cuenta de que las cosas que pertenecen al reino de Dios, lo espiritual, se van a empezar a acomodar en tu vida. Y vas a decir, wow, qué hermoso es esto. ¿Cómo perdí tiempo? Pónganse de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información,
Visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.